Después de heredar los bienes de mi padre, corté el apoyo financiero a mi familia, ahora me están demandando. Recientemente heredé todos los bienes de mi padre, propiedades y dinero, ya que yo era el único mencionado en su testamento. Soy hijo único y mi madre fallecí en un accidente de bicicleta cuando yo era joven, alrededor de los 4 años, durante la mayor parte de mi vida. Mi padre me crió solo, sin nadie que lo ayudara. Sinceramente, era el mejor padre que un hombre podría pedir. Trabajaba todos los días y noche para mantenerme, pero nunca mostraría sus luchas frente a mis ojos. Se las arreglaría para hacer tiempo para mi disfrute, además de llevarme a lugares, comprarme juguetes y simplemente ser lo que quieres que sea un padre. Aunque mi familia paterna se limitaba a solo mi papá y yo, teníamos una familia extensa, bastante extensa en el lado de la familia de mi mamá. Tenía a mis 2 abuelos vivos, 2 tías y un tío en el lado de la familia de mi papá. Mis abuelos habían fallecido, pero yo tenía un tío y una tía, así como 2 primos. Mis parientes solían bombardear constantemente a mi papá pidiéndole dinero, hasta el punto de que una vez, cuando yo tenía 12 años, tuvo que conseguir un tercer trabajo, que era el turno de noche, para satisfacer sus demandas en el mío. Esto siempre me hizo sentir mal por mi papá, mientras estaba trabajando tan duro para hacer que nos encontráramos solo para él y para mí, y además de eso, que mis parientes le pidieran dinero fue como arrojarle otro peso sobre él. Nunca le pregunté por qué no simplemente rechazaba sus solicitudes y les dije que no podía pagarles su asignación mensual, pero supongo que era porque lo sentía como una obligación. El lado de la familia de mi mamá en realidad solía pedir más dinero que el lado de mi papá. Mi papá sintió eso después del fallecimiento de mi mamá. La responsabilidad de cuidar de sus padres ahora era su deber, y es por eso que asumo que estaba tan decidido a satisfacer sus solicitudes. Amaba a mi papá y entendí por qué quería ayudar tanto a nuestra familia extendida, pero viendo el estrés que causaban y hacían, creció una especie de resentimiento hacia ellos. Fue especialmente fuerte cuando yo era un niño. Después de años de arduo trabajo, mi padre finalmente consiguió un trabajo lo suficientemente bueno que le pagaba bien y requería menos trabajo. Pudo tomar un descanso y comenzar a ahorrar dinero en lugar de vivir de cheque en cheque. Así que cuando recientemente recibí la noticia de que mi padre había fallecido en el camino de regreso del trabajo en un accidente relacionado con un camión, me sentí deprimido. Mi padre era la única familia adecuada que tenía y su fallecimiento significó que yo me dejaron solo por primera vez en mi vida. Vivo solo en un dormitorio universitario, así que realmente no tenía a nadie excepto algunos amigos cercanos con quienes compartir la noticia. Intentaron consolarme tanto como pudieron, pero realmente no solucionó nada. Caí en una depresión que duró 2 meses sabiendo que no tenía a nadie con quien ir a casa durante las vacaciones de verano. Me pasó factura. Asistí al funeral de mi padre, al que asistieron algunos de sus amigos y algunos miembros de su familia. Principalmente solo mis tías y tíos, no mis primos, intentaron hacer lo que pudieron para decirme que todo estará bien y que puedo acudir a ellos cuando quiera, pero eso no cambió el hecho de que fueron esas mismas personas las que había causado tantas dificultades a mi padre en su vida. Lo que recientemente tuve con mi familia realmente no se desvaneció con el tiempo, ya que no hice mucho esfuerzo para tratar de arreglar las cosas con ellos. En realidad, no les dije esa razón. Estaba tan distante y resentido por lo que le hicieron a mi padre, así que simplemente asumieron que era porque estaba de duelo. Cuando llegó el momento de que el abogado leyera el testamento de mi padre, me informaron que había dejado todos sus bienes y propiedades. Dinero para mí y solo para mí. Le dio a su hermano y a su hermana algunos recuerdos antiguos para recordarlo, con cosas como artículos y reliquias familiares. Me sorprendió que no les diera a mis familiares nada más, como dinero o bienes, pero tenía sentido ya que yo era suyo. Hijo único y mis parientes no significaban tanto para él como yo. Mentiría si no dijera que mis parientes, especialmente mi tía y mi tío, estaban un poco decepcionados de que mi padre no les dejara dinero ni bienes. Pero entendieron el razonamiento y no le dieron mucha importancia a mi herencia. También recibí acceso a sus cuentas bancarias, así como las contraseñas de cualquier otra cosa que tuviera que contenía dinero para retirar cuando comencé a buscar en el banco. Me di cuenta de que sus cuentas bancarias todavía estaban configuradas para transferir el dinero de mis familiares mensualmente. Se transfirieron alrededor de $200 mensuales a mis primos y $300 se transfirieron a mis abuelos por parte de mi madre. En total, se transfirieron $600 al mes a mis primos.
abuelos y algunas otras personas aquí y allá. En ese momento asumí que como mi padre había fallecido y su dinero ahora era mi propiedad, tenía derecho a detener las transacciones y mantener a mis familiares con sus cuentas, ya que no era mi responsabilidad. Para enviarles soporte. Los verdaderos problemas comenzaron aquí después de detener las transacciones. Así pasó un mes sin problemas ni quejas de mis familiares. Continué con mi universidad y todo iba bien. Sin embargo, fue después de que terminó el mes y comenzó el mes siguiente comenzó ese problema. Mis familiares notaron que no recibieron ninguna transferencia de dinero en sus cuentas bancarias el día 2 del mes e inmediatamente me llamaron para preguntarme al respecto. No recuerdo específicamente lo que dije en la llamada, pero me preguntaron sobre por qué no recibieron dinero y estaba un poco confundido y luego me di cuenta de que estaban hablando de las transferencias bancarias mensuales. Les dije que las cancelé porque ahora era mi dinero y no tenía ninguna obligación de enviarlas. Cualquier cosa. Recuerdo que se enojaron y enojaron mucho por decir cosas como que tu padre nos estaba enviando este dinero como una promesa y ahora no puedes simplemente dejar de enviarlo y cosas como que necesitamos este dinero y es injusto como lo estás cancelando. En general, lo esencial es que estaban realmente molestos por esto. Pero en ese momento realmente no me importan lo suficiente mis familiares como para llegar a un acuerdo con ellos. Así que les dije francamente que ahora era mi dinero, mis activos y mi elección si quería enviarles dinero y elegí no hacerlo y terminé la llamada. Estaban enviando spam a mi teléfono llamándome tramposo y algunas palabras realmente malas, pero simplemente bloqueé sus cuentas en WhatsApp y seguí con mi semana. El resto de esa semana se fue bastante bien. No me veía como un tipo malo, ya que era mi elección enviarles apoyo y elegí no hacerlo. También recordaba muy claramente cómo habían puesto a mi papá en tanto estrés cuando trabajaba de cheque en cheque, así que definitivamente no fue parte de ellos de ninguna manera. La verdadera sorpresa vino cuando uno de mis primos me visitó en mi dormitorio para hablar conmigo. Fue muy inesperado y abrupto, pero aún así lo tenía allí. No tuvo claro de inmediato por qué al principio se acabó, pero yo tenía mis sospechas, era por el tema del dinero. Esas sospechas al final tuvieron razón porque una vez que me había untado y todo lo que me preguntó sobre él dinero le dije claramente que era mi dinero y que no es mi deber continuar con la financiación de mi padre. Él estaba argumentando que debido a que todavía era el dinero de mi padre lo que heredé, todavía estaba obligado a dejar pasar los $600 del mes. Me enojé demasiado con él por esto y le dije que no. Ni siquiera fui al funeral de mi padre, pero él estaba allí exigiendo su dinero. Si ese resentimiento hacia mis familiares se había debilitado, puedo garantizar que persistió en ese momento en pleno apogeo. Eché a mi primo de mi dormitorio y le dije que si volvía a venir aquí obtendría una orden de restricción en su contra por acoso. También me dijo que llevaría esto a los tribunales con su hermana y otros familiares y le hice caso omiso. Simplemente asumí que cualquier tribunal lógico y sensato en este país obviamente estaría de mi lado en este tipo de disputa, ya que claramente tenía el mejor argumento, pero supongo que subestimé lo desordenado que está nuestro sistema judicial. Después de una semana o dos, recibí una carta en mi correo y decía eso. Mi primo me estaba demandando y tuve que presentarme ante el tribunal el 16 de marzo, donde el jurado escuchará los argumentos de ambas partes. Además de eso, me encontré con el obstáculo de tener que conseguir un abogado. Mi propio bolsillo, lo que costó mucho dinero especialmente para un estudiante universitario. La audacia de que mis familiares tuvieron que llevarme a la corte por negarles algo que era completamente mi derecho fue absurdo. Faltaban 15 días para la fecha de la corte y tuve que encontrar un abogado que se ajustara a mi presupuesto y defendiera bien mi caso. Intenté ponerme en contacto con mi primo porque estaba enfurecido, pero estaba bloqueado y cuando fui a su casa en persona no me abrieron la puerta y solo hablaron conmigo a través de su cámara, donde simplemente me dijeron que esperara hasta la fecha de la corte. No puedo explicar lo estresado que me puso toda esta situación y simplemente me estaban haciendo lo que le habían estado haciendo a mi papá toda mi vida, independientemente de que fui a un bufete de abogados. Y conseguí un abogado que se ajustaba a mi presupuesto. Le hablé de la situación y le presenté todos mis argumentos. Ella me dijo que no me preocupara, ya que yo era un claro ganador en esta disputa y de hecho, podía demandar a mis primos por acoso y estrés y fácilmente ganaría el caso, así que eso me calmó un poco mientras esperaba la fecha de la corte. Decidí revisar los registros financieros personales de mi padre para ver si podía encontrar algo que pudiera ayudarme en este caso.
Demostrar que mis familiares no solo me habían causado estrés sino que mantuvieron a mi papá estresado toda su vida. Cuando llegó el día 16 me dirigí a la corte con mi abogado y entré a la sala del tribunal. Estábamos siendo juzgados por un jurado y no por un juez. Lo cual sí hizo me preocupé un poco más porque sé que el sistema de jurados a veces no funciona y realmente depende más de quien tiene el mejor argumento que la evidencia real, independientemente de que nos sentáramos y el juicio comenzó. Vi que mis abuelos del lado de mi madre también estaban de mi lado de mi prima, lo cual es algo que no diría que no esperaba, pero aún así me sorprendió un poco que los juicios duraran mucho más de un día ya que el jurado no pudo llegar a una decisión final, por lo que se prolongó por un lapso de en unas pocas semanas y hubo 3 juicios. En el primer juicio mi primo presentó su argumento de que el dinero de manutención que le envió mi padre era una promesa suya y que yo no tenía derecho a quitárselo simplemente, dijeron. Que mi padre les prometió el dinero hasta que pudieran recuperarse, lo que honestamente en ese momento parecía que nunca sucedería. Mi abogado y yo presentamos nuestro argumento alegando que el dinero que Will transmitía legalmente lo convertía en mi propiedad, por lo que en última instancia, es mi elección si quería continuar con los pagos a alguien o no. El primer juicio fue de ida y vuelta así durante un tiempo hasta que el jurado finalmente llegó a la decisión de que este caso no se podía concluir en un solo juicio y nos dijo que nos preparáramos nuestros argumentos para el segundo juicio. Es cierto que estaba realmente molesto porque un caso como este casi nunca excede la duración de un juicio y parecía una respuesta bastante obvia y fácil sobre quién tenía razón y quién no, pero ese es el problema que tenemos con los jurados sobre un solo juez bien educado en derecho. Pasó rápidamente una semana y llegó el segundo juicio. Una vez más fue el mismo escenario en los argumentos. En este juicio mis primos argumentaron que como era decisión final de mi padre enviar el dinero, tendría que quedarse así bajo su testamento, incluso después de que yo obtuviera la herencia de ese dinero. Argumentaban que yo había obtenido el derecho de acceder y retirar de sus cuentas bancarias, pero no de cambiar o alterar ningún pago del procedimiento que se me pagara. Esto sonaba como totalmente falso. Pero por las expresiones en los rostros de los candidatos al jurado, no parecía que compartieran la misma opinión. El juicio llegó a una conclusión bastante rápido y mi abogado dio un contraargumento al punto de mi primo y presentó básicamente lo mismo que presentamos la última vez. Solo que con más énfasis. El jurado no pudo llegar a una conclusión nuevamente, así que fijaron la fecha para otro juicio en una semana. Una vez más el tercer juicio fue más o menos la misma serie de eventos con otro argumento falso para mi primo y nosotros contrarrestarlo, y sin embargo, al presentar nuestro argumento, el tercer juicio terminó, pero fue el último, ya que el jurado decidió que no habría más juicios y que deberíamos regresar al día siguiente para escuchar la decisión final del jurado sobre este tema, así que ahora mismo acabo de regresar de la tercera prueba y escribo esto solo para compartir esto y entender si estoy en lo correcto o equivocado. Gracias por leer hasta aquí y los mantendré informados cuando escuche la decisión final mañana. Actualización 1. Hola a todos, lo siento por la espera, sé que dije que lo actualizaría dentro de un día, pero tuve algunos problemas con los que lidiar, por eso tomó más tiempo. También gracias por las amables palabras y el apoyo de todos. Estoy haciendo todo lo posible para superar esto bien. Básicamente al día siguiente volví a la corte para escuchar el consenso final del jurado sobre la disputa. El jurado terminó poniéndose del lado de mi prima y dijo que debía seguir pagando la cantidad que se estaba pagando anteriormente a mis familiares desde la casa de mi papá. Mensualmente traté de mencionarle al jurado que esta era la decisión más estúpida jamás tomada, pero mi abogado agregó que me aconsejó que no agitara más la situación. Sin embargo, el jurado dijo que solo debía pagar la cantidad durante los siguientes 4 meses, después de los cuales se me permite parar. Sigo pensando que esta decisión es absolutamente absurda y estúpida y que el jurado debería reconsiderar esto, pero mi abogado me aconseja que no agite más. Hablé con ella sobre la posibilidad de contrademandar a mis primos por reclamos de estrés y acoso. Pero ella me dijo que tal vez no se sostuviera en el tribunal ya que mis primos ganaron el caso, por lo que técnicamente no se vería como necesitábamos que se viera para ganar. Ese día fui a casa y por primera vez desde la muerte de mi padre lloré hasta quedarme dormido. El dinero que me quedó de él estaba destinado a ser mío y ahora estoy aquí obligado a pagárselo a un grupo de personas desagradecidas a quienes no les importa en absoluto mi padre. En el lado positivo de la situación todavía tengo las propiedades y algo de dinero de sus cuentas bancarias. Mi padre, como dije anteriormente, no era rico, por supuesto, y la mayor parte de su vida vivió de cheque en cheque, por lo que en realidad no tiene tantos ahorros. Su cuenta, así que después de la deducción de $2,400, que es lo que sería el pago total a mis familiares después de los 4 meses, me quedarán alrededor de $440,000 para heredar de esa cuenta.
Voy a ser honesto y decir que todos esos problemas los pasé por $2,400. No valió la pena para mí. No se trataba tanto del dinero sino del sentimiento que sentía por estas personas desde la infancia, así que el hecho de que me obligaran a enviarles dinero después de la muerte de mi padre realmente apretó el gatillo. Hola a todos, solo pensé en dejar una última actualización sobre toda esta situación para que todos los que han estado pidiendo una actualización puedan estar tranquilos. Han pasado 5 meses desde mi última actualización, así que han pasado muchas cosas. En primer lugar, continué con los pagos. A mis familiares, como me dijo el tribunal, y el mes pasado fue en realidad el mes de pago final, por lo que estoy oficialmente libre de cualquier pago saliente de $600 después de que finalizaron los pagos. Mi primo me envió un correo electrónico sobre la posibilidad de continuar con los pagos a pesar de no tener que hacerlo. No lo hagas más, le respondí que no, especialmente después de cómo me trató con toda la situación de la demanda, y también le grité un poco que él y yo tenemos solo un año de diferencia de edad. Sin embargo, él está aquí rogándome más dinero y eso. Debería avergonzarse de sí mismo. También le hago saber que ha llegado el momento de recuperarse y que cualquier adulto con una mente completamente desarrollada debe tener la capacidad de ser independiente y no depender de los fondos mensuales de los muertos. Me doy cuenta de que ahora estos pocos parientes que tengo son toda la familia que me queda, a pesar de que he superado la muerte de mi padre y he aprendido a hacer las paces con ello. Todavía siento que debería intentar mantener a mi familia restante un poco más cerca de mí, así que aunque no estoy completamente listo para reunirme y hacer mejores amigos con mis primos, pero traté de resolver los problemas entre mis tías y mis tíos y yo, y especialmente mis abuelos. Mis tíos y tías no están muy involucrados en el caso judicial y no me rogaron que continuara con los pagos como lo hicieron mis primos, pero fueron como un subproducto de la resolución del caso cuando les pagaron. Los llamé a todos a la antigua casa de mi padre, que ahora heredé, y les dije que cualquier problema o discusión. Ahora estábamos en el pasado y estoy listo para seguir adelante si ellos, afortunadamente, estuvieron de acuerdo y todos nos perdonamos y lo pasamos bien después de eso. Fui a visitar la tumba de mi padre y me quedé allí sentado por un rato. De vez en cuando visito su tumba simplemente para hablar con él como si realmente estuviera allí para escucharlo. Me ayuda a desestresarme y me hace sentir mejor por dentro, además de hacer buenos términos con mis tíos. También visité la casa de mis abuelos. Era muy joven cuando mi madre murió, así que no la conocía muy bien, pero sí sé que ella se preocupaba y amaba mucho a sus padres, así que sentí que era mi deber llegar a fin de mes con ellos. Estoy bastante seguro de que es la misma razón por la que mi papá también se preocuparía mucho por ellos, porque se reunían mucho con mi mamá. Mis abuelos estaban en mi contra en un caso judicial, pero lo pensé mucho y me di cuenta de que, de hecho, estaba equivocado cuando les estaba quitando sus pagos mensuales. Son muy mayores y necesitan algún financiamiento de algún lugar para poder seguir comiendo y pagar el alquiler, así que entiendo por qué se sentaron contra mí en la corte como resolución. Les pedí disculpas por toda la situación y el estrés que podría tener. También les ofrecí enviarles dinero mensualmente para que puedan pagar el alquiler y las facturas y poder comprar comida. Saldrá de mi bolsillo, pero fue lo correcto. También espero algún día arreglar las cosas con mis primos, pero eso es todo. Probablemente para un día futuro.